En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos como familia, empezando un fin de semana de la mano de nuestro Señor Jesucristo y listos para escudriñar la Santa Palabra, pero antes de empezar quisiéramos pedir al Espíritu Santo que sea Él que venga a cada uno de nosotros, que haga de nuestro corazón tierra fértil para poder entender el mensaje que Él nos quiere enseñar y que nuevamente nos use solamente como instrumento de Él, que la voz que salga de mí, que de mi corazón sea la de Él, que nos use como instrumento de Él, la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Siervo inútil soy, ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo a la Santísima Virgen María de Guadalupe tu divina intercesión para que por cada like, cada suscriptor que en este programa nos conceda la liberación de un alma del purgatorio de nuestro Señor Jesucristo, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. También pedimos a todos los santos, a Santa Margarita Lacoque especialmente, que fue ella la que nuestro Señor el Padre Celestial la eligió para que nos trajera la doctrina del Sagrado Corazón, a la cual también consagramos este programa, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Los consagramos y también le pedimos su intercesión para que nos ayude, para que pueda llegar este programa a grandes cantidades de personas, para poder predicar lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y llevar a cabo el mandamiento que nos enseñó. Nos quedamos en el capítulo 12 de Marcos, estamos estudiando Marcos, nos quedamos en el capítulo 12, en el versículo creo que 28 hasta el 34, donde vienen nuevamente, ahora ya vimos a los fariseos, ya vimos a los saduceos, ahora vamos a ver a los escribas. Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 34, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro, tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vienen los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Ellos se dedicaban más que nada a traducir las Sagradas Escrituras, a escribirlas en pergaminos. Y
curioso porque preguntan por el mandamiento del principal. El pueblo judío se le habían dado 10 mandamientos en el Sinaí, pero aparte de esos 10 mandamientos tenían casi 1500 años donde iban recopilando mandamientos tras mandamientos y habían llegado a la cantidad de 600 mandamientos aparte. Entonces se presenta el momento para preguntarle a Jesús cuál es el mandamiento principal. Esto todos los judíos lo saben: el amar a Dios. Israel, solamente un Señor hay, amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos el sagrario donde ponemos la Santa Eucaristía, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y hacemos reverencia y nunca le podemos dar la espalda, tenemos que ir caminando hacia atrás, nunca darle la espalda a Él. Bueno, el pueblo judío tiene también su sagrario, y en el sagrario pone esta lectura que acabamos de leer. Esta lectura, ahorita vamos a buscar el libro, pero ¿qué eran los escribas? Los escribas traducían, escribían, estudiaban la palabra de Dios, también la enseñaban, y aman tanto a Dios que ellos no podían pronunciar el nombre de Yahweh, el nombre que le dio Dios allá en la zarza a Moisés en el Éxodo 3, capítulo 3, cuando se apareció en la zarza. Cuando Moisés le preguntó, y si me preguntan quién me manda, ¿qué les digo? Les da su nombre, diles que yo soy yo soy, que en las abreviaturas de las palabras que se juntan ahí, Yahweh, se agregó el A y E del Adonai, para formar este nombre. No es el nombre real de Dios. El nombre real de Dios se perdió después de que los llevaron al exilio. ¿Por qué? Porque el único que mencionaba el nombre era el sumo sacerdote en la congregación. Entonces, cuando los llevan al exilio, ya no pueden pronunciar el nombre, porque si lo pronuncian, los otros pueblos lo van a copiar y lo podían usar para llevar a cabo la maldad del mandamiento, donde no debes jugar en vano en el nombre de Dios. Entonces, para que nadie se enterara cuál era el nombre, lo pronunciaba el sumo sacerdote en silencio. Y como se fueron eliminando, se perdió el nombre. Pero Jesús viene y nos da el verdadero nombre. Ahora ya no le hablamos por su nombre, ahora le decimos Abba, Padre, Papito, o como en el Padre Nuestro. Cuando vayan a orar digan Padre Nuestro, es nuestro Padre. Entonces ellos guardan en el pergamino, un pedazo de pergamino que es la lectura de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Vamos a leer del 1 al 4 primero. Es lo que guardan ellos en ese sagrario. Para ellos es la ley. Al igual que Jesús, nosotros es lo máximo, la alianza. Pues para ellos el Deuteronomio, que es la ley, es lo maximito para ellos. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 4. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en prácticas, así les irá bien y llegarán a ser un buen pueblo numeroso. En esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se los ha prometido. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Le preguntaron a Jesús cuál es el maximito mandamiento, cuál es el principal, y es este: oye Israel. Pero quitemos el nombre de Israel y pongamos el nombre de cada uno de nosotros, porque también el mandamiento es para nosotros. El reconocer que solamente hay un solo Dios. Eso lo hace la iglesia todos los domingos. Yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
de todo lo visible, de todo lo invisible. Nosotros creemos en un solo Dios. Es nuestro Padre. Y dice, lo amarás con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, con todo el corazón. ¿Cómo es amarlo a Dios así? Y te pone explicando primeramente los mandamientos que yo te doy. Los pondrás en práctica. Para amar a Dios tenemos que poner en práctica los mandamientos que Él nos ha entregado. El pueblo de Israel recibió los mandamientos, tenía que poner en práctica lo que Dios le ha enseñado. Después viene Jesucristo en el Nuevo Testamento y aprovecha unos mandamientos, los modifica y nos da nuevos mandamientos. Ahorita lo vamos a ver también. Pero primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Poner en práctica los mandamientos. Todos los mandamientos que yo te he dado. Y el primero es que te aprendas en la mente y en el corazón que solamente hay un solo Dios. No hay más. La pregunta es, ¿quién ocupa el lugar de Dios en tu corazón? Puede ser soberbia, puede ser adicción, como hablábamos ayer, puede ser falta de perdón, puede ser envidia, puede ser tu marido, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Primeramente, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, que Dios esté sobre todo y cualquier cosa. Es una enseñanza muy profunda, ojalá que la podamos entender, el amar a Dios, porque cuando le dijo Dios, el amar a Dios y amar al prójimo con todas tus fuerzas, ahí entran todos los mandamientos. Porque al amar a Dios y al amar al prójimo, amas a tus padres, amas a tu esposo, amas al que te odia, al que te ha hecho daño, amas a todos. Pero dice, estos mandamientos que te doy, ¿cuáles son los mandamientos que nos da? Versículo 6, del versículo del 6 al 10, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 10. Vamos a ver los mandamientos que primeramente prescribe nuestro Señor para que los podamos poner en práctica. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 10, habla Señor. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. El Señor y Dios de ustedes los va a hacer entrar en el país a sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, juró que les daría, y es un país con grandes y hermosas ciudades que ustedes no construyeron. Amén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué es importante poner a Dios por delante? Porque tenemos que entender una sola cosa. Venimos de Adán, de Eva, del pecado de ellos, lo heredamos. De Adán y Eva nació Caín, que representa el pecado. Nació Abel, que representa a los hijos de Dios. Después Caín mata a Abel, el mal queriendo matar el bien siempre. Nació Set, y de ahí nació el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, las hijas de Caín, y vieron que eran guapas y se mezclaron con ellas. Entonces se mezcló todo, hombres buenos, hijos de Dios. Entonces Dios viene a reclamar lo que es de Él. Y Jesucristo reclama lo de Él, dice Jesús, el que es mi oveja,
oye mi voz y la reconoce. No todos somos de Dios. Hay unos que los van a rechazar. Por eso hay veces que hay complicaciones en las familias. Hay problemas. Es importante saber todo esto porque usted ha venido a este mundo a purificarse. El mundo al que usted pertenece es allá, el de arriba. Pero tiene una oportunidad aquí inmensa para empezar a limpiarse. Dijo Dios, sean santos como yo que soy santo, como su Padre que es santo. Tenemos que empezar a limpiarnos, a purificarnos. Y le da estos mandamientos a Dios, al pueblo de Israel. Pero nosotros, tomémoslos nosotros. El primer mandamiento, la primera cosa que le dice, enseñarás esto a tus hijos. La pregunta será, ¿la enseñamos a nuestros hijos? En realidad, tenemos atadas las palabras de Dios, sacrificio de Dios. ¿Por qué menciona las manos y por qué menciona la frente? Porque representa a Cristo. Esa corona de espinas que se clavó en su cerebro, en su cabeza, por causa de nuestros pecados. Y las llagas de las dos manos, ¿para qué? Para que te acuerdes de dónde te has sacado. En el Éxodo capítulo 20, ahí donde habla de los mandamientos, Dios dice, estos mandamientos te doy para que recuerdes de dónde te he sacado. ¿Alguien lo tiene? Deuteronomio capítulo 20, versículos del 1 al 3. ¿No era Éxodo? Éxodo, me equivoqué. Éxodo 20 del 1 al 3. Habla, Señor. El siervo escucha. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Le recuerda al pueblo y te recuerda a ti de dónde te he sacado. De dónde te he sacado. Hace 3, 4 años a lo mejor ni nos conocíamos y andaban por el mundo vagando, tal vez sin Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, sabe que tú eres oveja, oyes la voz de Él y te acercaste a Él. Y tienes que recordar siempre de dónde te has sacado, aquel tiempo que has pasado sin Dios, el sufrimiento que has pasado, y para recordar te pone en la frente, en la mente, que yo soy tu Padre, que yo soy tu Dios. En las manos, siempre de un lado la palabra, del otro lado la espada, que representa también la palabra, el escudo que nos protege. Todos los ornamentos que nos dio Dios para protegernos hay que ponerlos en práctica, la fe, el casco que nos pone, todo lo que necesitamos para seguir siempre adelante. Dice que poner en práctica los mandamientos, pero para veces nosotros nos resulta difícil, nos es difícil, seguimos fallando, seguimos cometiendo errores, nos seguimos alejando de Dios, pero Dios nos da una llamada de atención, porque los mandamientos que nos da Él no son difíciles, lo dice Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 10 y 11, Dios nos llama la atención diciendo, no es cosa del otro mundo lo que yo te estoy dando. Deuteronomio capítulo 30, versículos 10 y 11, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Si es que obedezcan al Señor su Dios y cumplan sus mandamientos y leyes escritos en este libro de la ley, y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Estos mandamientos que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Oye Israel, el Señor solamente uno es, y lo amarás con todo el alma,
con todo el corazón. En lo que leyó Irene, dice, ¿cómo amas a Dios? Con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma. ¿Cómo lo amas? Versículo 10. Ni es que obedezcan al Señor su Dios y cumplan sus mandamientos y las leyes escritas en este libro de la ley. ¿Cómo lo vamos a amar? ¿Cómo podemos hacer que amarlo con el corazón? Poniendo en práctica, obedeciendo la ley que nos dio. Ese librito que usted tiene en sus manos, que representa a Cristo, que es Cristo vivo, que es la palabra de Dios. Si usted lo pone en práctica, usted está llevando a cabo el mandamiento de Dios, amarlo con el alma y el corazón. Nuevamente, ¿por qué hay que amarlo? Porque el tiempo se acerca, el tiempo final se acerca, y Dios nos pone dos caminos, ahí mismo en el versículo 15, 16 y 17. ¿Por qué es importante amar a Dios con todo el corazón? Para demostrarle que Él es nuestro Señor, y que no hay otro Señor en nuestra mente, sino solamente Él. Deuteronomio capítulo 30, versículo del 15 al 17, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte, el mal. Por el otro, si obedecen lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Dios, es importante amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el ser. ¿Por qué? Porque le toca la elección a usted. No es que Dios lo vaya a mandar a usted al infierno. El que se quiere ir al infierno se va por su propia cuenta. Tú tienes que elegir amar a Dios o amar al otro que se dice Señor también, que ni vale la pena mencionarlo. Tú puedes elegir. Dice Dios, te pongo la vida y te pongo la muerte. Elige lo que tú quieras. Yo te respeto lo que tú elijas. Yo te respeto lo que tú elijas. Pero si eliges la vida, yo te bendeciré. A ti, a tus hijos, a tu familia. Yo se los digo por experiencia. Dios te llena de bendiciones. Empiezas a vivir el cielo aquí en la tierra. Porque al amar a Dios sobre todas las cosas, no te importa lo que te venga. Lo que venga, no hay dolor. No hay sufrimiento, lo acoges de una manera increíble. ¿Por qué? Porque Él es el que está en ti, Él es el que vive en ti. Ahí mismo en el versículo 18, hija, habla, Señor. En este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. ¿Sigue? En este día pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya escogiste a Dios, ahora vas a seguir los mandamientos, pero suena difícil, vienen demasiadas tentaciones en la vida. 1 Corintios 10:13, es Dios hablando. No te preocupes por las tentaciones que te van a querer desviar de la palabra de Dios. 1 Corintios 10:13, habla, Señor, que tu siervo escuche. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla.
Palabra de Dios, pónmele pausa ahí. Dice Dios, no va a venir prueba que usted no pueda superar. Hace meses ustedes sufrían por la situación de su matrimonio. Llegará el tiempo que la prueba la superarán. Ya ese dolor ya no da más. Se acabó. Vuelva o no vuelva el marido, se conforme, aceptando a Dios, usted todas las pruebas las puede superar. Dios no le va a poner algo que usted no pueda superar. Él sabe hasta dónde puede usted, sus fuerzas. Pero ¿qué nos deja Dios aparte? Para que usted pueda reforzar a su espíritu. Ahí mismo en el versículo 16 en adelante, habla Señor. Cuando bebemos de la copa bendita, por la cual damos gracias a Dios, nos hacemos uno con Cristo en su sangre. Cuando comemos el pan que partimos, nos hacemos uno con Cristo en su cuerpo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por eso somos un solo cuerpo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La Santa Eucaristía, presencia viva del Señor, la fortalecerá a usted en cualquier prueba que le venga. ¿Por qué? Porque está unida a Dios, unida a Cristo. Es una sola persona. Y Cristo lo va a fortalecer. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 13 también. Filipenses capítulo 4 versículo 13 nos enseña en qué debe poner usted su fe. Filipenses capítulo 4 versículo 13, habla Señor, que tu siervo escucha. Libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13, el que la tenga dice amén. Amén. Habla Señor. A todo puedes hacerlo frente, pues Cristo es quien me sostiene. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Cuando yo partí de Macedonia, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Todo se puede en Cristo. Si usted está con Cristo y come su cuerpo y bebe su sangre, Cristo está en usted y todo lo puedes, todo. Los planes que tengas en la vida, todo lo logras en Cristo. El enemigo, el diablo va a seguir, sí, él va a seguir fregando, pero usted ¿qué tiene que hacer? Santiago capítulo 4 versículo 7. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando el enemigo le venga? Santiago capítulo 4 versículo 7, habla Señor, que tu siervo escucha. Libro de Santiago capítulo 4 versículo 7. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? El enemigo no va a parar, no dejó en paz a Cristo hasta los últimos días de su vida aquí en esta tierra. Lo siguió hasta el final, lo va a seguir usted, me va a seguir a mí. Santiago capítulo 4 versículo 7 habla Señor. Tu siervo escucha. Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El diablo le va a poner tentaciones, el diablo lo va a querer bajar hasta lo mínimo. Usted aprende una cosa. En el Salmo 8, estoy poniendo atrás, son muchas lecturas. Salmo capítulo 8, ¿por qué usted no tiene que tenerle miedo al diablo? ¿Por qué no tiene que tenerle miedo al diablo? Mire lo que Dios le dice en el Salmo 8 a usted. Cuando le vengan las tribulaciones, cuando le vengan las necesidades, cuando le vengan los problemas, métase esto en su cabeza, en su cerebro. Dice Dios, pon mi palabra en tu frente. Salmo capítulo 8, versículo 3, habla Señor. Que tu siervo escucha. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿quién es el hombre
¿qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Sigue. Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso cuando quiera bajar el diablo a usted, su dignidad está abajo, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, no sirves absolutamente para nada, sigues cometiendo errores, eres el peor de los maridos, eres la peor de las mujeres, tú y tú. Recuérdale esto y recuerda tú esto. Dios te hizo casi Dios, casi como Dios. Te puso sobre todas las cosas, para que nunca caigas jamás en pensar de que tú no sirves para nada. Si en realidad amas a Dios sobre todas las cosas, pon su palabra en tu mente y en tu corazón, porque eres obra de Dios, eres lo más importante para Dios. Cómo se le da honra y gloria a Dios y cómo se le guarda en el corazón y cómo se le lleva en la mente, en el alma. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, le muestra a Job, una persona que había tenido todo en la vida, una persona que tenía casas, tenía dinero, era el más rico de Medio Oriente, tenía de todo, una familia digna de Dios, que él todos los días se paraba en las mañanas y hacía holocausto diciendo: Señor, te ofrezco esto por mis hijos, no te hayan ofendido el día de anoche, te ofrezco todo esto. Y Dios se contentaba porque había un padre que pedía por sus hijos. Pero después el diablo lo tocó, le quitó todo, absolutamente todo, lo dejó en la calle completamente, tirado en la calle. Y mire lo que él hace en el versículo, creo que del 20-21, habla: Señor, que tu siervo escucha. Job capítulo 1, versículos 20 y 21, nos enseña lo que Job empezó a hacer después de que perdió todo. Esta es la actitud que debemos de tomar todos, porque todos vamos a pasar por pruebas. El diablo nos va a poner pruebas difíciles, pero no te preocupes, porque Dios no le permite que sean más de lo que tú puedas soportar. Job lo soportó porque sabía que Dios estaba a su lado. Job capítulo 1, versículo 20-21, habla: Señor, De tu cero escucha. Entonces Job se levantó y llenó de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza, se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea en el nombre del Señor. palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una persona que lleva a Dios en el corazón, en el alma, en la mente, en el pensamiento, y le importa un comino lo que haya perdido. Desnudo vine, desnudo me voy, punto. Yo no traje nada y nada me voy a llevar. Lo único que me puedo llevar es decirle a Dios: gracias, Señor, por la vida que pasé en este mundo, y se hizo tu voluntad en mí. Le quitó todo, pero al final del capítulo se lo recuperó para atrás. Pero una mujer, la esposa de él, que vivió con él, que cuando estaba con él, que comía los mejores manjares, porque tenían una posición, porque lo tenían todo en la vida, tenía absolutamente todo esa mujer junto con Job. Esta mujer, mire lo que piensa. Y así hay personas que desgraciadamente cuando les viene la tempestad, cuando les viene la prueba, empiezan a pensar como esta mujer. Libro de Job capítulo 2, en el versículo, ahora sí, vamos a ver del 1 al 3. Habla: Señor, escucha. Cuando llegó el día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores. lee el 9, hija. ¿El 9? Sí, es ahí. Sí.
Habla, Señor. que tu siervo escucha. Pero su mujer le dijo: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job respondió: mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el señorío de Dios en tu corazón. Es cuando Dios reina en tu verdadero corazón. Si en realidad amas a Dios, no importa la tempestad, lo que venga, lo malo. Si en las buenas estabas, ¿por qué estabas contento? Pues también conténtate en las cosas malas. Hay que aceptarlas. Y esta mujer no lo aceptó. Dice, ¿todavía vas a la iglesia? ¿Todavía vas a la misa después de lo que te está pasando, de lo que estás haciendo? Muérete y maldice a Dios. Pero él nunca lo maldijo. Él lo agradeció. Porque tarde o temprano él sabe que va a estar en la presencia de Dios. Él ya está en la presencia de Dios. Pero a fin de cuentas, aquí en la tierra, lo bendijo y le multiplicó 100 veces más lo que el diablo le había quitado. Por eso siempre hay que perseverar. Cuando nosotros perdimos la primera casa en el 2013, mis hijos estaban preocupados, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, pero cuando Dios te quita algo es porque te va a dar algo mejor. Salimos afuera, nos pusimos de rodillas, le agradecimos a Dios por el tiempo que vivimos en esa casa y mire lo que Dios ha levantado. Con menos dinero, menos esfuerzo, vivimos mejor y estamos cada día mejor. ¿Por qué? Porque Dios así es. Pone a prueba tu corazón. Lo que yo no entiendo de la lectura, que cuando le devolvió el dinero, le devolvió las propiedades, le devolvió todo, le devolvió la misma mujer. ¿Por qué no le dio otra? Porque Dios es misericordioso y le está dando la oportunidad a esa mujer a que se arrepienta y ahora sí, no vea lo que tiene, sino lo que Dios le puede hacer por ella y por ti y por mí. Le dio la oportunidad porque Dios es misericordioso. La otra parte, antes, cuando le preguntaron a Jesús, le dio este primer, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál era el otro próximo mandamiento? Amarás a tu semejante como a ti mismo. Como a ti mismo. Está en la ley también, está en el libro de Levítico, capítulo 19, 18. Ahí está el mandamiento del Señor. Vamos a leerlo y vamos a ver qué nos enseña. Levítico 19, 18. Ahí está el segundo mandamiento que Jesús le dijo al escriba. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo? Léelo ahí desde el 13, hija. Vamos a ver que un poquito más para atrás, 13. Del 13 en adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Oído al tambor. No uses la violencia contra tu prójimo, ni le arrebatarás lo que es suyo. No retengas la paga del trabajador hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni pongas ningún tropiezo en el camino del ciego. Muestra tu reverencia a Dios, yo soy el Señor. No actúes con injusticia cuando decides sentencia, ni favoreces al débil, ni te rindas ante el poderoso. Apégate a la justicia cuando dictes sentencia. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mandamientos que hablan acerca de amar al prójimo que está al lado. Ámalo como a ti mismo. Pero el problema es cómo te amas tú. Si hay muchas personas que se están preocupando, no se aman ni a sí mismas. Ay, que tengo las orejas muy grandes. Ay, que estoy bien gordo. Ay, que necesito levantarme en mi trasero. Necesito hacerme pecho. Necesito hacerme esto. Necesito. No están felices. Entonces, ¿cómo vas a amar al prójimo? Uno de los errores más grandes que cometemos siempre,
a los que se van a casar apenas, que apenas están de noviazgo. A veces buscamos nosotros en el matrimonio, buscamos el amor. Me caso por amor, encontré el amor y resulta que no era el amor. Empieza a haber problemas, empieza a ver ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanto disgusto? ¿Por qué tanta legata? Porque si nos preocupáramos primero de buscar a un hombre o una mujer, dependiendo del sexo, que se amara a sí mismo, créalo que nos evitaríamos muchos problemas. Porque un hombre que se ama a sí mismo lo va a poder amar a usted, porque sabe lo que es amar. Pero nos vamos primero por la finta. Es que está bien guapo, es que está bien guapo. De más de 7,000 millones de hombres, mire con quién se vino a quedar. Ahora aguante, ahora torelo, y ya que. Pero los que están a punto de casarse, busquen a alguien que se sepa que ya se conoce, que se ama y se quiere mucho. Dijo Jesús, amarse como ustedes mismos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que su marido los ame como se ama él mismo? ¿O que los ame como nos amó Jesús? Juan capítulo 13, versículos 34-35. Un nuevo mandamiento nos da Jesús y nos desaparece ya. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a poder amar a alguien. Si lo vamos a amar como nosotros, créalo que nunca vamos a amar a alguien. Necesitamos un mandamiento nuevo. Jesús viene, nos lo da. Juan capítulo 13, versículo 34-35. Habla, Señor. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán a todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y cómo puede ser esto posible? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. ¿Cómo podemos amar? Como Dios nos ha enseñado, como Jesús nos ha amado. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Habla, Señor. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 10. Que tu siervo escuche. Queridos hermanos, ahora sí, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ama a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Palabra de Dios. Póngale pausa ahí. ¿Qué es amar? Como Jesús ama. El que ama nace en Dios, tiene a Dios. ¿Por qué ustedes, todo lo que han pasado con el gorila de su marido, con el marido de ustedes, ¿verdad? Se me salió. Bueno, con sus maridos, pues. Lo bueno es que están en otro grupo. Okay. De todo lo que han pasado con sus maridos, ¿por qué los siguen amando? Si ustedes se quedan en el Levítico 19-18, amarlos como ustedes mismos, ustedes ya estuvieran viviendo con otra persona. Pero Dios vive en ustedes y por eso ustedes aman. No importa qué, porque el único que puede perdonar toda ofensa es Dios.
Y si usted no perdona una ofensa, es porque Dios aún no vive en usted. ¿Cómo puedes perdonar una persona que te engañó después de tantos años? Cuando Cristo vive en ti. Se vuelve a repetir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso dice ahí, nos dio a su Hijo, que se entregó por nosotros en sacrificio. Cuando Rosy leyó lo del versículo 16 en 1 Corintios 16, ¿qué acaso la copa de vino que bendecimos no es la sangre de Cristo? ¿Y el pan que bendecimos y comemos no es el cuerpo de Cristo? Eso se llama común unión. Usted está unido a Dios. Por eso el matrimonio aquí en la tierra, el esposo con la esposa, cuando tienen la relación sexual, el hombre cuando entra a la mujer, de ahí nace un fruto bendito, que es un hijo. En la unión del Padre con el Hijo, nace un fruto bendito, que es el Espíritu Santo. Lo dice el credo: Espíritu Santo que procede del amor del Padre y del Hijo. Y ese Espíritu Santo, dijo Jesús, importante que me vaya yo para que puedan recibir al otro. Cuando recibimos al Espíritu Santo por medio del bautismo, usted forma parte del cuerpo de Cristo. En la pasión de Cristo, Jesús crucificado, sale agua y sale sangre. El agua representa el bautismo, la sangre el sacrificio de Cristo, unidos en la muerte, pero resucitamos el domingo en Él, en resurrección. Así estamos unidos a Cristo. Por eso la única manera de amar como Jesús ama es comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, que revergulla en sus corazones, que cuando usted vea a su prójimo, vea a Cristo mismo ahí. Cuando usted ve a Cristo en ese que le robó, en ese que le hizo daño, en ese que lo maltrata, en ese que lo maldice, si usted ve a Cristo ahí, créalo que usted lo va a amar. Y usted va a descansar, va a sentir la paz, va a sentir el gozo, va a sentir la tranquilidad, porque Dios está ahí. Es muy fácil saber cuando Dios está en usted. Cuando Dios no está en usted, versículo 18, mire lo que pasa. 18 y luego brincamos al 20. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera al miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Por eso a lo mejor ustedes están pasando todavía por ese miedo. El temor del diablo, el temor de Dios. El temor del diablo te dice: no sirves para nada, te van a dejar, ¿cómo le vas a hacer? Y tú empiezas a tener miedo y Dios parece que se queda atrás. No. Tenerle temor a Dios. Temor a Dios quiere decir que no voy a hacer nada que ofenda a mi Dios. Y una cosa que ofende a Dios es que tú le pierdas la fe en Él. Si tú tienes temor, algo está mal. Tienes que tener temor a Dios. No cometas cosas malas que vayan en contra de Dios. Y uno de los temores es saber o pensar que Dios te ha abandonado y te ha dejado. Eso es mentira de Satanás. Versículo 20 ahí mismo. Habla, Señor. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Palabra de Dios. La única manera de que usted le demuestre a Dios que lo lleva en el corazón, en el alma y en la mente y con todas sus fuerzas, es amando a aquel que le hace daño. Porque ¿qué caso tiene amar a sus hijos, al que usted lo ama? Pues hasta ladrones, hasta narcotraficantes que asesinan, también aman a sus hijos. No tiene chiste. No, el chiste es amar a aquel que le está haciendo daño. Y usted que ha soportado todo esto, lo sabe de antemano. No se sienta mal al soportar tantas cosas que van en contra de usted, que usted ni las merece, pero están pasando ahí. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo con usted.
Y por medio de su sacrificio, esa persona que le hace daño se va a transformar en el nombre poderoso de Jesús. O sea, usted siga adelante con una sola visión. Este mundo no le pertenece a usted. El día de mañana usted va a estar en la presencia de Cristo nuestro Señor y lo va a abrazar y lo va a besar y le va a decir: bienvenido, hija mía, porque soportaste todas las pruebas. Ahora ven y toma asiento a esta mesa, donde solamente los que creyeron en Dios están ahí. Los que no creyeron, que Dios tenga misericordia de ellos. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que esto que hemos aprendido nos enseñe a amar verdaderamente. Que hoy que hemos oído esta palabra redarguya en nuestros corazones, para todos aquellos que están oyendo atrás allá de las pantallas, atrás de las cámaras, que sepan una cosa, que si quieren ver a Dios en la vida, amar como Dios nos amó. Y cada que tú amas como Dios amó, tú naces en Cristo, naces en Dios y Dios nace en ti. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.